tardes a todos. Bienvenidos al webinar Opciones financieras, ¿qué son y cómo potencian la rentabilidad? En este webinar vamos a entrevistar a José Javier González, asesor del fondo Gestivalue Capital. José Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Encantados. Bueno, pues comentaros como siempre que este es un webinar de MyInvestor, un webinar educativo que pertenece en concreto al ciclo de Aprende con las gestoras, que es un ciclo que tenemos dentro de nuestro programa de webinars en el que entrevistamos a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden un poquito pues, a aclarar distintos conceptos relacionados con la educación financiera. Y de paso también para que nos ayuden a entender un poquito mejor el fondo que gestionan. Explicaros también que al cabo de la entrevista abriremos el turno de preguntas de los asistentes. Las preguntas o las dudas que os surjan las podéis formular a través del chat y aunque el turno de preguntas se abra al final, si se os van ocurriendo por el camino o a lo largo de la entrevista, no pasa nada, las podéis ir dejando ahí y nosotros las retomamos luego. Voy a activar el chat, eso sí, para que... Vale. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a José Javier González, que es asesor del fondo Gestivalue Capital. Y el tema del que vamos a hablar, no solamente, pero uno de los temas de los que vamos a hablar hoy es un tema un poquito complicado, que es el de las opciones financieras, pero José Javier pues, nos va a ayudar a entenderlo un poco mejor y a saber cómo se utiliza esta herramienta para potenciar la rentabilidad de una inversión, en concreto de un fondo como el que él gestiona, pero bueno, en general, ¿qué utilidad tienen este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta, José Javier, es casi obligada. ¿Qué son las opciones financieras? ¿De qué modo se lo podríamos explicar a los asistentes de la forma más divulgativa posible, por favor? Bien, pues mira, para esto he preparado un par de diapositivas que si las puedes poner, te las he mandado, va a ser Vale, más fácil explicarlo. perfecto. Pues a ver un momento. Un segundo. Es que es... Justo las tenía y justo se me acaban de... A ver. Si no, no te Ah, preocupes. no pasa nada. Las estoy abriendo otra vez. Ahí están. Vale, ahora las proyecto así. Un segundito, ¿eh? Ya casi estamos. Aquí está. Eso es. Ahí, ¿lo veis bien? ¿Se ve bien, Bien, yo José lo veo Javier? perfectamente, así que espero que también los Sí, oyentes lo estén viendo. sí. Bien, aquí tenéis qué son las opciones, explicado en una sola página, bastante facilito. Las opciones son un contrato entre dos partes. Una de las partes, que es el comprador, es el que tiene el derecho, y otra parte, que es el vendedor, es el que tiene la obligación. Y luego veremos que hay dos tipos de opciones, pero siempre recordaros que el que compra la opción es el que tiene los derechos para decidir si ejerce o no ejerce. Y el vendedor es el que se obliga. Ahora, claro, ese vendedor que va a coger una obligación, va a querer recibir un dinero a cambio. Y quien le paga ese dinero, que se llama prima, es el comprador. El comprador paga por tener un derecho. Bien, entonces ya sabemos que hay dos partes. Es un contrato. Es casi como un contrato de seguro. Tenemos una parte que compra el contrato de seguro y tiene que pagar una prima, como cuando contratamos un seguro. Y tenemos una parte que es el vendedor, que es el que se obliga, que es como la empresa aseguradora. Si pensamos en un seguro de coches, el comprador paga su prima y tiene un derecho. ¿Tiene derecho a qué? A que le paguen si tiene un problema con el coche, ¿no? Y el vendedor, que es la parte, la aseguradora, se obliga, a cambio recibe la prima del seguro, recibe un dinero. Bien, esos son las dos partes que hay que tener en cuenta. Ahora, para que no nos liemos, pasa a la siguiente, por favor. Sí. Ahora hay dos tipos de opciones.
la opción call y la opción put. Y os he puesto aquí en el lateral, en la izquierda, se ve el comprador, que es el que paga la prima, y va a tener derecho a que, con la opción call, que es una opción de compra, tiene derecho a comprar. Tiene derecho a comprar un activo en un tiempo futuro a un precio acordado desde hoy. Por ejemplo, el comprador que paga esa prima dice: me gustaría poder comprar Apple de aquí a 6 meses, me gustaría poderlo comprar a 200. Él va a pagar una prima y va a tener un derecho de comprar Apple a 200. En el otro lado está, que lo vemos abajo, es la parte vendedora, que es la que recibe la prima. Y ese va a estar obligado a venderle Apple a 200. Ahora, llegado el momento del vencimiento, el comprador que tiene el derecho querrá ejecutar o no querrá ejecutar. Pero él es el que tiene el derecho. Y en el otro lado, en la put, que es una opción de venta, el comprador paga por tener derecho a vender. En el otro pagaba por tener un derecho a comprar. En este caso, paga por tener un derecho a vender. Me gustaría poder vender Apple dentro de 6 meses a 150. Y por lo tanto estoy dispuesto a pagar, para tener ese derecho, estoy dispuesto a pagar una prima que se la paga la otra parte, que va a ser la parte obligada. Si llega el momento y el otro quiere ejercer, pues va a ser la parte obligada a venderle las acciones de Apple a 150. Entonces, vemos que es un contrato entre dos partes. Para resumir, un contrato entre dos partes. Parte compradora, que tiene derechos. Parte vendedora, que tiene obligaciones. El que tiene derechos tiene que pagar por ellos, paga una prima a la parte vendedora. La parte vendedora actúa como empresa aseguradora, digamos. Y todo se pacta desde el inicio. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año este contrato? Y también se pacta a qué precio se va a comprar o vender ese subyacente, que es, en este caso hemos dicho acciones de Apple, pero se puede hacer sobre índices, sobre materias primas, oro, renta fija, en fin. El subyacente puede ser cualquier otro activo que cotice en el mercado y sobre el que se hace este producto, que se llaman opciones, y que es un producto derivado. Derivado porque deriva del otro producto principal, ¿vale? Yo creo que con eso tienen un resumen de en qué consiste, ¿no? Así facilito. Vale. Quito las diapos entonces ya, ¿no? Sí. Vale, fenomenal. Bueno, yo creo que efectivamente ha quedado súper claro. Te iba a preguntar en qué se diferencia una opción put de una opción call, pero lo has explicado perfectamente. Pero ahora quedaría la diferencia entre una opción y un futuro, porque claro, en todo momento, José Javier, tú hablas de que el que compra esta opción puede o no realizar esta compra o esta venta. ¿Y un futuro? El futuro, la diferencia es que ahí no hay un derecho. En el futuro se ha contratado, ya alguien que compra un futuro ya está cotizando, ese futuro se mueve y no hay un derecho, como en el otro caso, en la opción, el comprador de la opción tenía un derecho a ejecutarla o no, dependiendo si le viene bien o no cuando llegue el vencimiento. Pero en el caso de un futuro, el que compra un futuro, ese futuro está ya cotizando en el mercado y ya se ha comprometido a unos precios. Y de hecho, los futuros, una vez comprados, hacen un movimiento diario donde se van liquidando las pérdidas o ganancias que se van teniendo hasta el momento del contrato final. Se van liquidando esas ganancias o pérdidas en la cuenta y el último día se ejecutan las ganancias o pérdidas de la última sesión, pero se han ido haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, las opciones dan derechos al comprador. El futuro ya está, ya no hay derecho, es que va a ocurrir, está ocurriendo ya el evento, ¿vale? Bueno, pero comentas, José Javier, que los futuros cotizan, las opciones también cotizan, ¿no? Sí, las opciones también cotizan. Pueden ir cambiando de precio.
Efectivamente, pero si ninguna de las dos partes cierra ese contrato sigue vigente con esos mismos derechos y obligaciones hasta la fecha final. Eso sí, cualquiera de las dos partes puede cerrar en el medio y, por supuesto, con sus gastos correspondientes, ¿vale? O sea que, resumiendo mucho y simplificándolo mucho, en una opción se puede o no producir ese intercambio, no hay una obligación de que se haga, y en un futuro está cerrado ya el precio y no hay manera de elegir si se compra o no a ese precio, ¿no? O si se vende a Correcto, ese lo has precio, ¿no? entendido muy bien. ¿Está este tipo de instrumentos, me refiero a las opciones, ya al alcance del inversor minorista, o es una de las ventajas que implica invertir en fondos de inversión profesionales? Pues la verdad es que ya, tal y como están los brokers estos días, está disponible también para el particular, para el minorista. Porque está disponible en el broker hacer muchas de estas operaciones con opciones. Sin embargo, hay una diferencia importante. Es que, aunque esté disponible, eso no significa que vaya a poderse beneficiar un minorista de todo lo que nos beneficiamos los institucionales. ¿Por qué? Por el tamaño de su cartera. En las opciones hay una cosa importantísima de recordar, que una opción, que es el mínimo contrato, un contrato, es igual a 100 acciones. En general, hay algunos mercados donde cambia, o en ciertas acciones donde cambia y es incluso un número mayor o menor, pero en general, una opción, que es un contrato y es lo mínimo que se puede contratar, son 100 acciones. Si te imaginas una acción que cotice a 500 euros, por ejemplo, si vas a hacer un contrato, que son 100 acciones, te estás comprometiendo por 50.000 euros. 500 euros por acción, a 100 acciones, 50.000. Eso no está al alcance de cualquiera. En una cuenta minorista eso lo va a poder hacer poca gente y encima a lo mejor con una o dos operaciones ya está tomando mucho riesgo en su cartera. Sin embargo, en un fondo de inversión que ya tiene varios millones en gestión, puedes hacer varias de estas operaciones en distintas empresas sin que represente un porcentaje muy grande del total de la cartera y por lo tanto que no estés en riesgos demasiado elevados, porque son productos apalancados, hay que recordarlo, ¿no? Se hace un contrato, pero son 100 acciones. Y claro, he dicho una de 500 euros, pero si nos vamos a acciones tan buenas como por ejemplo puede ser AutoZone o Booking, que cotizan a 2.000 euros, a 2.000 dólares, pues 2.000 dólares a 100 acciones por dólar, te tienes que comprometer a 200.000 dólares. Es muchísimo para un particular comprometerse a eso. Para un particular normal sería incluso más que el total de su cartera. Es un compromiso inaceptable, ¿no? Pero los institucionales ya, que tenemos, pues gestionamos una serie de millones, puedes destinar una parte pequeñita de tu fondo a cada una de estas operaciones. Bueno, es una de las ventajas principales de la inversión colectiva en términos generales, ¿no? Que Exacto. ya no es que tenga acceso a ciertos activos que el minorista no tiene, que también, sino que incluso cuando tiene acceso a activos o a productos financieros que pueden estar al alcance del minorista, lo hace con una escala que le permite una diversificación que el minorista pues, no se puede permitir, a menos que sea un minorista banca privada con un patrimonio muy grande. Pero si no, pues a través de un solo fondo de inversión, con una sola participación en un fondo de inversión, está teniendo una diversificación pues, muchísimo mayor. Has comentado, por cierto, el concepto de apalancamiento. Das una pincelada, por favor, para explicar qué es el apalancamiento, ese efecto multiplicador que supone. Porque hay veces que utilizamos palabras que asumimos que todo el mundo las entiende y hay veces que sí, pero que no está de más recordarlo, ¿no? ¿Qué es eso del apalancamiento, José Javier? Muy bien, pues el apalancamiento es donde yo estoy jugando con una pequeña cantidad de mi dinero, sin embargo, es decir, por ejemplo, pongo 100 euros, pero en verdad estoy invirtiendo, por ejemplo, por 1.000 euros. Es decir, ahí tendría un apalancamiento de 10 veces. Solo pongo 100, pero los movimientos que va a tener mi cartera en ese activo en el que he puesto 100 se van a mover como si yo hubiese puesto 1.000.
Entonces, alguien que tiene 100 puede estar jugando o invirtiendo por 1000, con mucho más poder. Para lo bueno, fenomenal, porque si ese activo está largo en el activo y se empieza a subir, pues claro, está en 100 y sube un 10%, pero un 10% de 1000 son 100, por lo tanto, saca 100, está doblando su posición con una subida del 10%. No ha subido un 100%, pero con una subida del 10%, pero si se pone a caer y cae un 10%, como él está invirtiendo por 1000, el 10% de 1000 caería a 100, que 100 es su inversión completa, lo habría perdido todo. Entonces el apalancamiento tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, y hay que saberlo manejar y hay que saber manejar el riesgo, por supuesto. Sí, es un multiplicador del riesgo al final, ¿no? O sea, puedes ganar más y puedes perder más. Bueno, y entonces, habíamos concluido, hemos explicado un poquito, has explicado muy bien qué son las opciones financieras, en qué se diferencian de los futuros. Comentabas bueno, que esta herramienta puede estar a disposición del inversor de la calle, ¿no? Del inversor retail, pero que obviamente en manos de un gestor profesional pues es más útil porque va a poder comprar más opciones, va a poder diversificar muchísimo mejor. Entonces, ¿de qué modo aprovecha un gestor profesional, como es tu caso, José Javier, las opciones para maximizar la rentabilidad de un fondo? ¿De qué manera se puede aprovechar esta herramienta? Muy bien, yo principalmente utilizo dos estrategias básicas, son las que más uso. De vez en cuando puedo utilizar alguna otra, pero en las dos soy vendedor de opciones, por lo tanto soy la parte aseguradora, soy el que está cobrando primas. Yo soy como Mafre, el Mafre de las opciones, ¿vale? Es decir, yo voy a asegurar a otra persona que va a tener un derecho hacia mí, voy a asegurarle un precio de venta o de compra futuro por un activo a cambio de una prima. Voy a cobrar primas. Bien, entonces, ahora, los dos ejemplos principales. Yo, una empresa que tenga ya en cartera, me comprometo, porque soy el vendedor de la call, esto se llama vender una call cubierta, me comprometo a vender esas acciones a un precio superior al de hoy, dentro de 6 meses, por ejemplo, un 10, un 15, un 20% por arriba del precio de hoy. Vamos a poner ese ejemplo de Apple que teníamos, ¿no? Pongamos que Apple estuviese hoy alrededor de los $150. Yo la he comprado a $150. Me comprometo a venderla de aquí a 6 meses a 200. Yo soy el vendedor de la call. En la otra parte está el comprador de la call, que es el que va a tener el derecho a decirme, oye, que me dijiste que me las vendías a 200 y aquí estoy, dámelas. Él solo va a hacer eso si están por encima de 200. Yo dejo de ganar todo lo que suba de 200 para arriba. Sin embargo, yo gano desde 150 hasta 200 y encima que gano además, gano la prima. Él me paga una prima por ese derecho que él tiene, yo tengo la obligación de entregarle mis acciones, ¿no? Entonces, yo a las acciones que tengo en cartera, miro a qué precio objetivo quiero venderlas. Las he comprado a 150 y me gustaría venderlas a 200. Vale, pues ya sé que ese es el precio que quiero venderlas, perdón. Pues ahora voy y digo, voy a extraerle un poquito más de zumo a mis acciones y cojo y digo, pues me comprometo a venderlas a 200 de aquí a 6 meses y por favor dame una prima a cambio de eso. De forma que me voy a llevar la diferencia entre 150 y 200 y me voy a llevar la prima además, que pueden ser, por ejemplo, $5 o $10 por acción. Y así le vas sacando un extra a tu cartera. Llegado el momento del vencimiento, si la acción no está por encima de 200, la otra parte no me va a ejecutar. Porque no le interesa, porque si las puede comprar ¿para qué te lo va a comprar a 200 cuando cotiza 180? Sí, sí. ¿Para qué me va a pagar a mí 200? ¿no? Entonces, no ejecuta y yo me encuentro que he recibido una prima y puedo repetir la operación. Y puedo comprometerme de nuevo, porque mis acciones ya están liberadas, y me comprometo de nuevo a hacer la misma operación a 3 meses o a 6 meses o a un mes a cambio de otra prima. Y así sucesivamente. Y entonces, mientras están las acciones en cartera, le estás cobrando primas, le estás exprimiendo. Yo le digo a los alumnos,
en la formación, que es como el zumo de naranja, ¿no? Tú tienes tus acciones en cartera, las estás exprimiendo, le estás sacando un poquito más de jugo a tus acciones. Porque, ojo, además de las primas, durante todo ese tiempo, yo voy a recibir los dividendos. Esto es como un dividendo adicional. La prima funciona como un dividendo adicional, ¿no? En este caso, en la venta de call. Entonces, esto es una forma de sacarle un extra a las acciones que ya tienes en cartera. Y ahora, por el otro lado, acciones que no tienes en cartera y que, sin embargo, te gustaría comprar más baratas. Pongamos ahora que me voy a... venga, esa misma acción Apple, pero a 150 a mí no me gusta. Yo la quiero tener a 120, porque he calculado por valor intrínseco que 120 sería un precio razonable y 150 no. Entonces, imagínate que no la tengo en cartera y digo, pero yo quiero comprarlas a 120. Entonces, ahora vamos a hacer una venta de put. Yo me comprometo a venderlas, perdón, a comprarlas a 120 de aquí. Bueno, perdón que te interrumpa, José Javier. Sí. Tú quieres tener la opción de comprarlas, no te comprometes a hacerlo. No, aquí me estoy... Porque yo hago la venta de put. Es decir, Vale, también. Perdón, no he dicho nada, ¿Vale? no he dicho nada, he perdido, perdón. Soy el vendedor de la opción y por lo tanto, al ser el vendedor de la opción, soy el que me obligo. Me obligo a comprarla a 120. Pero 120, recuerda que yo estoy contentísimo comprándola a 120. En el mercado está a 150 hoy. Y yo me comprometo a comprarla a 120 en los próximos 6 meses. A cambio de ese compromiso me van a dar una prima. Imagínate que la prima fuese 5. O sea que yo de verdad neto la estaría comprando a 120 y como además he recibido 5 de prima, la estoy comprando a 115. Que para mí sería un precio buenísimo en esa acción, ¿no? Y por eso me he comprometido. Y no me importa si esa acción se ha ido a 100 o a 90, porque para mí los 120 menos los 5 de la prima era un precio excepcional, ¿no? Y ya la aguanto y empiezo, una vez que si la has tenido que comprar, la aguantas en cartera y empiezas a venderle call, empiezas a hacer la otra operación. De forma que siempre a tus acciones, a las que no tienes en cartera, te comprometes a comprarlas más abajo y te dan dinero por ello. Oye, que me comprometo a comprar Apple a 120 y encima me dan $5 por ello. Fenomenal, ¿no? Están a 150 en el mercado. Y una vez que las tienes en cartera, las que tienes en cartera le haces la operación contraria. Me comprometo a venderlas a un precio más alto. Y recibes también dinero. Esas son las operaciones en las que eres vendedor de opciones, por lo tanto recibes primas por arriba y por abajo y por lo tanto le vas sacando un extra a la cartera. Con alguna ventaja adicional. Cuando eres vendedor de call, en el primer ejemplo, en ese en que te comprometes a vender tus acciones a un precio más alto, si el mercado se viene abajo, si las acciones caen, el precio de la acción que tienes en cartera cae, la call, como te estás alejando de ella y es más improbable que tengas que venderla, esa sube de precio. Por lo tanto, te cubre, te compensa por tu caída del precio de la acción. Entonces, también te está ayudando a controlar el riesgo. Es una a disminuir de el instrumento riesgo de cobertura, ¿no? De alguna manera. ¿Perdón? Que es una especie de cobertura. Sí, es una especie de cobertura. Obviamente no al 100%, pero claro, de algún modo compensa en cierto modo, ¿no? Con opciones se puede hacer también cobertura prácticamente del 100% o de una gran parte. En ese caso ya sí que hay que pagar primas por ello, porque ya quieres tener un derecho. Entonces tú puedes decir, compro una put. O sea, tú tienes tus acciones en cartera a 150 y dices, ahora quiero cubrir el riesgo. Si caen de 140, yo quiero tener la posibilidad de quitármelas a 140. No quiero que si se va al mercado a 130, a 120 o a 100, sufrirlo. Quiero poderlas vender a 140. Y entonces ahí sí que tienes que pagar primas, ya empiezas a hacer la otra parte, dices, pago por poderlas vender a 140. Y eso se lo pagas a la otra parte, ¿vale? Y ahí sí que estás cubriendo el riesgo, porque estás comprando un derecho a colocárselas a alguien a 140. Ya te has cubierto, ¿vale? Una cuestión, José Javier. Entiendo que la ventaja que tiene para el comprador de opciones, tanto estas puts como estas calls, versus una orden de compra o de venta automática, es que aquí te aseguras de que tienes contraparte
Mientras que si tú colocas esta orden de compra o de venta automática, pues puede haber contraparte o no haberla, o haberla en un momento temporal que no es el que te conviene, ¿no? Quiero decir que al final el que quiere comprar las acciones a un precio determinado hasta que caiga ese precio determinado, pues puede colocar una orden de compra a ese precio y esperar a que suceda, ¿no? La opción lo que te da es la seguridad de que eso se va a producir en el momento en el que tú quieres que se produzca. Sí, eso es correcto. Tienes que pagar por ello, pagas una prima, ¿vale? Al ser el comprador de las opciones. Pero sí, pagas por ese derecho, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro esto de que las opciones financieras, vender opciones es una manera extra de sacarle jugo a la cartera de acciones que gestiona un gestor de fondos. Y tú en concreto pues gestionas un fondo que es el Gestivalue Capital, donde utilizas las opciones para potenciar la rentabilidad del fondo. Pero cuéntanos un poco, ¿en qué consiste este fondo? ¿Cuál es su filosofía, José Javier? Pues bien, el fondo es un fondo de renta variable. Primero vamos a meter dónde estamos, ¿no? Es un fondo de renta variable, es mixto. Puedo tener un poquito de renta fija, pero 75% renta variable, global, del mundo entero. Ahora, no me gusta encajonarlo mucho más. Y yo creo que esto es una de las ventajas de este fondo, ¿no? Tú sabes que hay fondos que son sectoriales, que solo se dedican a unos sectores. Hay fondos que se dedican a una zona geográfica, a Estados Unidos o a Europa. Hay fondos que se dedican a dividendos. Yo lo tengo lo más libre posible. Puedo comprar en el mundo entero, puedo comprar todos los sectores que quiera y pueden ser distintas filosofías de inversión. Puede ser, algunas acciones las puedo tener por dividendos, otras las puedo tener por crecimiento, otras las puedo tener porque me parece que están a un precio muy bajo o un deep value incluso, ¿no? Que estén muy baratas. Es decir, yo puedo tener dentro de este fondo y en distintos momentos del tiempo distintas filosofías, de forma que yo voy buscando dónde hay dinero, dónde hay posibilidades de ganar. No me he encajonado en un cajoncito que no me deja luego moverme. Y si las circunstancias del mercado vienen complicadas, yo no puedo actuar, porque mi cajoncito me dice que solo puedo comprar ese tipo de empresas. Entonces, no es un FIL, no es un fondo de inversión libre, no es un hedge fund. Es decir, yo tengo ciertas reglas que nos impone la gestora y la CNMV. Oye, no puedes tener más del 10% en un solo activo. Ciertos activos que sean muy líquidos, pues puedes tener solamente una parte pequeñita dentro del fondo. Pero dentro de cumplir las reglas de un fondo de inversión normal, aprobado por la CNMV, está relativamente abierto, aunque puedo invertir en distintos sitios del mundo, distintas filosofías de inversión y distintos sectores. Y además le aplico opciones put y call hacia arriba y hacia abajo para sacar un extra. Y además yo creo que otra cosa clave de este fondo es que para mí es mi principal vehículo de inversión, es decir, mi dinero está invertido en el fondo. Y por lo tanto soy el principal, digamos, beneficiado Alineación de de que vaya bien, intereses de que total. tenga buenos resultados, ¿vale? Claro. Skin in the game. Muy bien. Pues te iba a preguntar por el estilo value, porque pensando que se llamaba Gestivalue Capital, pensé que tendrías mayor querencia por las acciones de estilo value, pero me comentas entonces que no es así, ¿no? O sea, que las Bien. seleccionas con diferentes enfoques, o sí que tienes cierto sesgo value. Es que, claro, aquí depende de cómo la gente piense de la palabra value, ¿no? Yo como pienso la palabra value es generar valor. Entonces, yo estoy aquí para generar valor. ¿Cómo se genera valor normalmente en el mundo de las acciones? Comprando acciones cuyo precio es más bajo que su valor intrínseco, el valor real que tiene ese activo, ¿no? Entonces, si tú has calculado que una empresa vale 200 y la puedes comprar a 100 porque hay una ineficiencia del mercado y el mercado le ha tumbado el precio por oferta y demanda a 100, pues bueno, pues hay una diferencia entre el precio, que está barata, y el valor.
Y eso es value para mí. Para mí value es el inversor que compra a precios más bajos que el valor real para que en algún momento el precio se dirija al valor y por lo tanto te dé esa rentabilidad. Mientras tanto, mientras el mercado no te da la razón, porque es posible que no te la dé durante un tiempo, pues otra gente simplemente cobra dividendos en ese tiempo. Yo, dos cositas, dividendos y primas de opciones. Muy bien. Pero claro, para que te dé la razón el mercado, para que ese valor intrínseco que tiene la acción aflore, es necesario que se produzca un catalizador, ¿no? ¿Podrías explicar en qué consiste este concepto de catalizador y cómo lo localizas, ¿no? ¿Cómo estableces tú para cada una de las compañías en las que inviertes cuáles son esos catalizadores que crees que podrían hacer que el valor aflore, ¿no? Y que suba la compañía hasta donde tú esperas? Pues mira, para mí eso un catalizador. Un catalizador obviamente es ese evento o eso que no lo ve todavía todo el mundo, pero que va a ocurrir y que va a hacer que haya más demanda que oferta por ese activo y que suba de precio, ¿no? A ver, los precios de las acciones suben o bajan dependiendo de si hay más demanda o más oferta, ¿no? Y cuál es más poderosa. Entonces, hay momentos en que una acción ni se mueve porque están igualados o está cayendo, ¿por qué? Porque hay más oferta que demanda y hay que esperar ese momento, ese catalizador, un algo que de repente haga una noticia, un evento que haga que suba la demanda y por lo tanto la demanda empiece a ser mayor a la oferta, a los que quieren vender las acciones y suba el precio. Ejemplos de catalizadores, para que sea más claro. Pues, por ejemplo, que la empresa tenga un activo oculto, un terreno, un edificio, una división, que no está viendo el mercado el valor que eso tiene y sin embargo cojan y lo vendan. La empresa venda y de repente se vende ese activo y reciben el dinero y de repente el mercado ve la noticia y dice, anda, pero si esta empresa vale X en el mercado y está vendiendo una parte chiquitita de la empresa por un valor muy elevado comparado con su capitalización bursátil. Y de repente pues el mercado dice, yo quiero estar ahí, ¿no? Eso es un catalizador. Voy a poner dos ejemplos reales y además dos empresas que llevo en cartera, que esto le gusta a la gente. Iberpapel, una empresa aburridísima, está muy baja de precio, nadie la quiere, ¿no? Hay más oferta que demanda, ¿vale? La empresa capitaliza en el mercado 170 millones de euros. Tiene en caja 40 millones de euros. En caja. O sea, una vez, si alguien fuese a comprar la empresa por 170, se lleva 40 de caja. O sea que en verdad le está costando 130 millones. Pero ojo, catalizador. Están negociando la venta de un bosque en Uruguay, que ellos son propietarios de un bosque en Uruguay desde hace muchísimos años, y están negociando la venta por 50 millones de euros. Entonces, una empresa que capitaliza 170 millones, que tiene en caja 40, o sea que neto son 130, y que de repente le pueden entrar 50 millones por la venta de un bosque, pues luego además encima te llevas un negocio recurrente que está dando beneficios, una empresa sólida con un balance saneado, pues de repente esa venta del bosque puede ser un catalizador. Perdona que te Porque, por interrumpa, José ejemplo, Javier, pueden coger e voy a invertir... hacer un poquito de abogado del diablo. Sí. A ver, en el precio de la acción de Iberpapel ya está contemplado ese activo, ¿no? Entiendo. O sea, el mercado cuando valora lo que vale la compañía, todo su valor en libros y sus activos y etcétera, son conscientes de que existe ese bosque. O sea, entiendo que el catalizador no es tanto que lo venda como que lo venda a un precio superior al precio al que lo está valorando el mercado, ¿no? Muy bien, muy buena pregunta, Lo digo porque igual efectivamente. que se me está ocurriendo a mí, seguramente se le puede estar ocurriendo a los asistentes que son muy listos y al final yo sé Sí, que, sí. efectivamente sé que eso es un catalizador porque pasa constantemente, pero también para aclarar
que los catalizadores son un juego siempre de expectativas, ¿verdad, José Javier? O sea, que Efectivamente. no solamente es que se produzca una noticia, una venta, una presentación de resultados, una operación corporativa, sino que eso que se produce sea Que no lo más esperen. favorable de lo que el mercado anticipaba. Sí, 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 Porque efectivamente. el mercado, o sea, es muy difícil que de repente aflore algo en la compañía de, me he encontrado con esto, sino que valga de repente más de lo que uno pensaba, ¿no? O que recibas una oferta Claro. de una OPA o... El mercado normalmente lo que ve muchos de los inversores es la relación del precio y los beneficios, ¿no? La empresa está generando unos beneficios cada año y tú ves a cuánto estás comprando ese precio de la acción o de la empresa con respecto a los beneficios que genera. Pero muchas veces el mercado no tiene esa visión de que hay otras pequeñas cosas que ya no le están dando beneficio a la empresa por sí. Por ejemplo, este bosque en verdad la empresa no lo está usando, ¿no? Se compró en su momento, pero ya no se está usando para nada. Entonces, es cuando al vender el bosque se reciben 50 millones de euros en caja. Imagínate que la empresa dice, pues bueno, voy a dar un dividendo extraordinario. ¿Entiendes? Y es Sí, cuando que el surge mercado eso. a lo Pero mejor ni era consciente de que el bosque existía, porque además, claro, también tendemos a pensar que el mercado es omnisciente, se estudia perfectísimamente bien las cuentas de las compañías, es consciente de todos y cada uno de los activos que tienen y cuál es su valor razonable. Y no es así, ¿no? Precisamente gestores como tú se aprovechan de ello, ¿no? De que no siempre el mercado es consciente de todo el potencial que esconde una compañía. Recuerdo, hace unas semanas entrevistábamos en uno de nuestros webinars a un gestor de bolsa japonesa y nos explicaba que uno de los grandes valores que ofrecía la bolsa japonesa es que en muchas de las small y medium cap japonesas claro, los textos, ¿no? las memorias de las compañías estaban en japonés. claro. Entonces, claro, como la inversión, la demanda interna, ¿no? la inversión local es pequeña y los inversores extranjeros no saben japonés, pues a la hora de descubrir si hay bosques ocultos o valores ocultos que puedan aflorar, es que la gente ni lo sabe. Y como no lo Sí, sí. sabe, pues de repente llega la compañía y dice, oye, pues he vendido esto. Y pues son unos catalizadores que en ese caso pues pueden llegar a ser muy fructíferos porque al mercado le es muy difícil poner en precio verdaderamente todo el potencial que tiene la compañía. Pero bueno, que Exacto. pasa en Japón y pasa en el resto del mundo, que para eso están los catalizadores. Por cierto, veo que ya nos están dejando algunas preguntas en el chat. Simplemente Vale. recordarle a los asistentes que en cuanto terminemos la entrevista ya abrimos el turno de preguntas y no os preocupéis que iremos recuperando todas estas cuestiones que nos vais dejando. Y por el contrario, José Javier, es verdad que existen los catalizadores que nos ayudan a que aflore, ¿no? Todo ese valor que llevaba escondida la cotización de una compañía, pero también está el lado negativo, ¿no? Y es que nos hayamos equivocado con la compañía, que pensásemos que la compañía pues, tenía un valor intrínseco superior al que tenía y que el mercado nunca nos acabe de dar la razón, ¿no? Que es lo que en el estilo value se llaman trampas de valor. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste este concepto de trampa de valor y qué haces tú para intentar evitarlas, ¿no? Para intentar no caer en ellas? Pues lo has explicado muy bien. Es eso cuando tú alguien mira los números de una empresa, parece que está baratísima, dice, oye, pues mira, esta empresa cotiza a PER 4 o a PER 5, baratísima, ¿no? Y dicen, pues voy a comprarla, porque está muy barata. Y a lo mejor no se ha dado cuenta, porque no la conoce lo suficientemente bien, que el beneficio le va a ir cayendo los próximos años. Entonces, eso que ahora es un PER 4 o 5 se va a convertir en un PER 7, en un PER 8, 10, y por lo tanto lo que va a hacer el precio es seguir cayendo. Y entonces ya se queda enganchado en una trampa, esa trampa de valor, precisamente porque no se ha hecho el trabajo suficiente. Dices, ¿cómo lo evitas? Pues hay que trabajar muchísimo. Hay que analizar las empresas muy bien. No vale coger una métrica y ya está. Hay que entender el sector. Hay que entender las dinámicas del sector. Hay que entender cómo le afecta el ciclo al sector y a la empresa. Y es a base de mucho esfuerzo que uno llega a comprender estas cosas y evitar trampas de valor. Alguna se te cuela, por supuesto. Yo en esto, el que diga en bolsa que gana siempre, ese está mintiendo, ¿vale? Aquí se trata de
ganar más veces de las que se pierde y cuando ganemos, que ganemos más, ¿no? Pero una trampa de valor seguro que nos ha ocurrido a cualquier inversor value a lo largo de nuestra historia, ¿no? Cualquier inversor por fundamental. Yo te digo una cosa, José Javier, como inversora, de los gestores de los que más me fío, mira que he entrevistado a gestores, de los que más me fío son los que reconocen que se pueden equivocar. Porque parece que no, pero hay algunos que tienen tanta fe en su método y tanta ilusión, que también es bonito, ¿no? Que es como, no, y esto es que va a funcionar. Y yo creo que también, oye, pues hay que reconocer que de vez en cuando, pues es muchas menos veces de las que sí que funciona, pero alguna vez pues puede haber esta trampa de valor, ¿no? Se me ocurre que quizá una manera de evitarlas, de sortearlas, sea intentar averiguar por qué está cotizando barata la compañía en ese momento, ¿no? O sea, vale, nosotros le adjudicamos a la compañía un valor en libros o un valor, perdón, un valor intrínseco de X, que es superior en un 20 o un 30% al valor actual, pues igual es bueno hacer ese ejercicio de ¿y por qué el mercado no se está dando cuenta? ¿Por qué sé yo algo que el mercado no sabe? Si eres capaz de responder a esa pregunta y de responder a esa pregunta de una manera razonable, pues entonces igual sí, ¿no? En plan, no, el mercado no se está dando cuenta porque ha entrado en pánico y donde ellos están dejándose llevar por las emociones, yo no. Ventaja para mí. O porque yo tengo una información, como lo que hablábamos antes, las compañías japonesas. No, es que yo hablo japonés y ellos no. Entonces yo he descubierto esta información que ellos no saben. Por eso está cotizando más barata, porque yo sé algo que ellos no. Entonces, claro. En cambio, si a priori deberíamos saber todos lo mismo y yo la estoy valorando en 130 y el mercado en 100, ya es un poco más sospechoso, porque ¿no? Ahí yo ya sí que me preocuparía más de que fuera una trampa de valor, porque... Sí. Bueno, que puede ser una forma de intentar no caer en ellas, ¿no? El estilo valor fue precisamente uno de los que mejor resistió el año pasado, que como sabes, José Javier, fue atroz para los mercados, tanto de bolsa como de renta fija. Y sin embargo, pues eso, ¿no? Esa capacidad que tienen los fondos value o con esta filosofía un poco ¿no? de seleccionar compañías con un valor intrínseco superior y demás, ¿no? Ese stock picking, ¿no? Esa forma un poco como de salirse de los índices, les permitió a algunos de estos productos sortear la mala racha e incluso cerrar con buenos resultados en 2022. ¿Cómo crees que le irá a los fondos de esta filosofía? Bueno, le está yendo bien, les está yendo bien este año, porque de hecho este año ya está siendo positivo para los mercados, pero en general, ¿qué perspectivas tienes tú para este tipo de productos este año y medio plazo? A ver, si entendemos value de la forma que yo lo entiendo, que es decir, que hay un valor superior al precio y que en algún momento esa diferencia pues, se va a reducir, pues eso para mí, digamos que es la filosofía que siempre es la ganadora, ¿no? Se trata de comprar activos y que estén infravalorados por el mercado y que te den un valor adicional. Lo que pasa que, claro, aquí ya estás hablando de value cuando dices el value lo ha hecho muy bien en el 2022. Estamos hablando de value desde otro punto de vista. Estamos hablando de value porque hay gente que en el value pues meten todas estas empresas cíclicas, del petróleo, de las materias primas, que son precisamente empresas que lo han hecho muy bien en el año 2022. Pero ha habido una razón, ha habido un catalizador. Después del COVID, ha habido mucha más demanda que oferta, además acumulada muy rápido, de bienes. ¿Y qué ha pasado durante el 21 y el 22? Que había más demanda que oferta, había inflación, han subido los precios de las materias primas, del petróleo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que esas empresas consideradas value, porque a veces este es digamos el adjetivo que se le da a ese tipo de empresas cíclicas, ¿no? A las petroleras, las que transportan el petróleo, las tanqueras, ¿no? y demás, los barquitos, como yo digo, ¿no? De distintos tipos. Pues son empresas que han llevado muchos fondos considerados value, y ahora ya estamos hablando de otro value, son una serie de fondos muy sectoriales que se dedican mucho a esas empresas cíclicas. No quiero decir nombres, pero en la cabeza tenemos 3 o 4 grandes nombres de fondos españoles que lo han hecho muy bien en el año 2021 y 2022, porque son fondos muy sectoriales que estaban justo
en los sectores que lo han hecho muy bien, pero ha habido un catalizador para que eso ocurra. Lo que pasa es que algunos de esos fondos han estado esperando años para que eso ocurra. Y el catalizador ha sido que al salir del COVID ha habido mucha más demanda que oferta de toda la producción, de toda la cadena de producción, la logística, y ha habido precios extraordinarios de muchas de estas cosas, del gas, del petróleo, del carbón, de los barcos. Alquilar un barco ha estado a precios históricamente altísimos. Y esos fondos, que eran fondos sectoriales, se han beneficiado de eso y lo han hecho muy bien. Entonces, yo pienso que un fondo value, como yo entiendo un fondo value, que yo lo entiendo distinto, yo entiendo que value son los que buscamos valor. Valor donde lo haya, da igual que sea una empresa de cualquier sector y si está en crecimiento, si está parada, pero que el valor intrínseco es mayor al precio. Entonces, eso siempre lo hace bien si estás en el largo plazo. Lo va a hacer bien cualquiera de esos, ¿no? Porque tarde o temprano, pues, el precio irá hacia los fundamentales de la empresa, ¿no? A los beneficios que genera, a la caja que genera. Lo que pasa que el timing de cuándo lo va a hacer bien va a depender mucho de esos catalizadores, de saber estar en las modas, en el momentum, en el tipo de empresa que, aunque sea barata, que vaya a subir antes y que no tengas que esperar 3 años a que eso ocurra. ¿Entiendes? Entonces, ahí ya depende de qué definición de value estamos haciendo, porque es verdad que los fondos value, considerados value, que lo han hecho bien, son muy sectoriales y a lo mejor no lo van a Claro, hacer que tan su bien éxito no ahora. ha sido tanto por la selección de las compañías como porque estaban posicionados en sectores que ha coincidido que han sido ganadores, ¿no? El año pasado. Oye, que también Que hay que ole. seleccionar dentro de esos sectores las empresas correctas, Claro, que ¿vale? además, oye, bienvenida sea esa Que puedes rentabilidad. coger las más caras y que no te ocurra esto, ¿no? Pero hay que elegir bien las empresas en esos sectores, y si encima te acompañan los sectores con lo que está pasando con el catalizador del mercado, pues miel sobre hojuelas. ¿Cuáles son las principales posiciones que tienes en el fondo y qué es lo que más te gusta de ellas, José Javier? Que además de esa manera yo creo que se ve muchísimo más claro eso que nos comentas tú de tu propio concepto de lo que es el valor, ¿no? Vale. Esto de que tienen que tener un valor intrínseco obviamente superior al precio al que cotizan, independientemente de que sean teóricamente value, growth o lo que sea. Ponnos algunos ejemplos de las posiciones que Pues más te mira, gustan. a ver Y si... Iberpapel entiendo que está entre Sí, ellas, sí, ¿no? ¿O sí. lo has puesto así al azar? Lo vas a entender porque, mira, ahora mismo yo tengo como 7 líneas de trabajo principales, ¿vale? Luego tengo algunas ideitas, pero 7 líneas de trabajo principales. Una son los semiconductores, empresas de semiconductores. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, coches eléctricos inteligentes, cada vez más aparatos conectados en tu casa, cada vez más móviles que necesitan más sensores. Todo eso son semiconductores, ¿no? Sensores y cosas electrónicas que precisan la industria en este momento. Está en pleno crecimiento y va a estar durante años, ¿no? Pues bueno, eso es una buena tendencia a la que subirse. Ahí hay un momentum, un catalizador. Ahora, dentro de eso, eliges las empresas del sector que, mirando sus características, haya una mayor diferencia entre el precio y el valor. Y a eso ya sí que puede ser un poco más subjetivo. Yo, por ejemplo, ahí me decías ejemplos, pues ahí de ese sector tengo NXP y Broadcom, ¿vale? Siguiente tendencia importante, sector defensa. Con lo que ha ocurrido con Rusia, Ucrania, las tensiones en Taiwán, China, una gran parte de los países del mundo está aumentando sus presupuestos de defensa. Eso significa que si lo aumentan un 10%, pues de repente, ya sabes que la parte de defensa de los países normalmente es una gran parte del presupuesto, pues va a haber más dinero para empresas de defensa.
De nuevo tenemos el catalizador. Ahora, dentro de esas empresas de defensa, hay que elegir las que tienen más potencial o están más baratas. Ahí es donde entra la parte value, ¿ves? Catalizador, que el sector defensa está creciendo o que el sector semiconductores está creciendo. Ahora, value, ¿qué empresas seleccionas? Pues yo tengo seleccionados Leonardo y Indra, la empresa española que tiene una parte importante, una división de defensa importante. A ambas le están aumentando muchísimo los pedidos y ambas están a un precio razonable con respecto a los beneficios que generan. Hay otras que, por ejemplo, porque por esta moda de la defensa, pues ya están a 30 veces beneficios. Pero si miramos a Leonardo o a Indra, están a 10 veces beneficios, están a perder. Y sin embargo van a estar creciendo los próximos años, ¿no? Otra línea en la que estoy trabajando. Vemos otra vez catalizador y luego vemos las empresas. Empresas que se benefician de las subidas de tipos de interés. Los tipos de interés han subido de forma muy vertical en el último año y medio. Y hay ciertas empresas que sí se benefician de las subidas de tipos y que todavía no tienen reflejado en sus resultados toda esa subida de tipos, porque de hecho todavía están subiendo los tipos. Queda quizás una o dos subidas más, ¿no? Según han dicho la FED y según ha dicho el Banco Central Europeo. Pues bueno, a ver, ¿qué sectores se benefician de las subidas de tipos de interés? Bancos, aseguradoras, tarjetas de crédito. Pues en esa línea llevo el Santander, CaixaBank, Capital One, Grupo Catalán Occidente. Otra línea con catalizador y por lo tanto que tiene posibilidades de hacerlo mejor en los próximos años. Energías renovables. Pues también tengo algunas de energías renovables. Elecnor, Ecoener, Solaria. Dentro de esas energías renovables yo intento buscar las que me parece que el riesgo es menor, hay una mayor diferencia entre el precio y el valor, ¿vale? Pero ahí ya entran pues, cálculos por fundamentales y demás. Quinta línea. Estoy empezando a meter mucho en cartera sectores defensivos. Creo que va a haber una recesión económica, bueno, de hecho ya está ocurriendo una recesión económica en algunos países, lo que no sabemos cómo será de profunda, pero quiero tener una parte importante de la cartera en sectores que protejan la cartera de esa situación de recesión, ¿no? Farmacia, alimentación, pues ahí tengo Faes Pharma, CVS, Sprout Farmer Markets, Pfizer, Enagas, todos esos son bastante defensivos, ¿no? Pero una cosa, José Javier, si hubiera una recesión, ¿no bajarían los tipos entonces? Sí, lo más probable es que si hubiese una recesión larga, que bajasen los tipos. Pero ves, ahí yo sé por dónde va la pregunta. ¿Qué pasa con las mías de las subidas de tipos, no? No, lo digo porque igual lo haces para... Timing. A ver, las subidas de tipos todavía quedan por reflejarse 2 o 3 trimestres más. Entonces todavía hay vientos de cola un tiempo. Yo no estaría en el Santander toda mi vida, ni en CaixaBank toda mi vida. Sin embargo, sí puedo estar temporalmente por ese momentum, le saco un beneficio y fuera, ¿vale? No son sectores para mí, yo tengo como acciones de alquilar y acciones de comprar. Las de alquilar son temporales, son compras temporales, estoy un tiempo nada más, dividendos, primas de opciones y la diferencia entre el precio y el valor, la parte que llegue y fuera, a otra. Sin embargo, si hay algún tipo de empresa en el que como creo que tiene vientos de colas de muchos años y me gusta el negocio y tiene un foso defensivo importante, sí que estaría contento quedándome dentro mucho tiempo y vendiéndole calls años, ¿no? Por ejemplo, Amazon, ¿no? Por decir una. Entonces, hay que, digamos que algunas de estas empresas, cuando digo que están en cartera, puede ser que estén en cartera 6 meses. Una de las cosas que no he dicho antes que distingue mi fondo muchísimo es un fondo activo. Es gestión muy activa.
roto mucho. De un Además, sector a otro, entiendo que según no saco. todas las estrategias, que ahora nos acabarás de explicar, tienen la misma vocación de permanencia, ¿no? A lo mejor unas son más a corto plazo, otras son más a largo, o sea que no... Efectivamente. Vale. Lo has dicho Perdón perfecto, por la porque, sí, interrupción, José Javier. no hay Bueno, problema. nos ibas contando la de las compañías defensivas en caso de que se produzca este escenario de recesión, sector farma, etcétera, ¿no? Que serían Alimentación, efectivamente. alimentación. Utilities. Ujú, Claro, yo veo esa recesión, se está viendo los datos económicos, y es normal también que ocurra por la subida de tipos de interés que ha habido, y por lo tanto que la gente tenga menos dinero disponible para consumir y demás, es normal que haya un proceso recesivo, ¿no? Entonces, creo que es tiempo de preparar la cartera y tener una parte importante de defensivos. Porque creo que una cartera que tenga más de defensivos en este periodo que viene, si al final viniese una recesión importante y cayesen los mercados, lo va a hacer mejor que las demás, ¿vale? ujú. Bien, otra línea es, esta le llamo yo crecimiento a precios razonables. En inglés se utilizan GARP, Growth at Reasonable Prices. Ahí, ¿qué es lo que tengo? Son acciones que son de crecimiento, que en un momento dado estuvieron muy sobrevaloradas por el mercado. De hecho, en el año 2020-2021 ha habido una auténtica burbuja en empresas de estas growth, ¿no? Y muchas de ellas han tenido ya una corrección importante y empiezan a ponerse a precios razonables. Que incluso serán más razonables si dentro de un año se paran las subidas de tipos de interés y empiezan a reducirse, ¿no? Entonces, ya me voy posicionando también en esas. Ahí están Nagarro, Teleperformance, Uber, Allfunds, Kering, Embracer, pero muchas de ellas, si lo ves, yo estoy comprando después de una corrección grandísima, ¿vale? Porque es cuando ahora estoy calculando que el valor intrínseco es muy superior al precio. Yo no podría entrar, por ejemplo, en Nvidia. No puedo entrar en Nvidia a estos precios de hoy, porque es una empresa growth, pero está a unos ratios que incluso mirando los beneficios futuros, pues complicado para mí entrar, ¿eh? Ahí está la parte de valor, ¿no? Aunque yo piense que el sector semiconductores lo va a hacer muy bien, pero dentro de las de semiconductores, pues selecciono una concreta, ¿no? Pues igual, estas de crecimiento, selecciono las que creo que ya hay una diferencia importante, un gran margen de seguridad, que llamaba Warren Buffett, ¿no? Entre el precio y el valor, ¿vale? Y finalmente, la séptima línea de trabajo, por encuadrar ahí otra serie de empresas, son las que, con este miedo a una recesión que se está provocando, las han castigado muchísimo, muchísimo. Hay empresas industriales que por el motivo que sea el mercado, y aquí es donde puedo estar en una trampa de valor, veremos, pero el mercado para mí las ha castigado demasiado. Pero por A lo miedo, mejor ¿no? a lo mejor es por miedo a una recesión, a lo mejor es por miedo, mira, algunas de ellas, dos de ellas, creo, por ejemplo, Renault y Stellantis. Están las dos, Stellantis está a PER 3, caja neta. Renault está a PER 4 del año que viene y caja neta también, balance saneado. Aquí creo que es más el miedo del efecto del coche eléctrico, que parece que Tesla se lo va a llevar todo, ¿no? Que parece que es que ya solamente va a haber coches Teslas en el mercado. Todas las demás están a precios ridículos. Oye, soy un conductor de Tesla, ¿vale? Pero no me dejo llevar por el efecto de mercado de esta situación. Y ahí tengo otras, Semapa, Aircross, SCS. Tengo ciertas empresas industriales que yo creo que las han castigado, el mercado las ha castigado demasiado. Pero como ves, hay 7 líneas de trabajo muy distintas unas de otras. En todas estoy buscando catalizador y estoy buscando valor. En algunas el catalizador puede ser que tarde más que en otras. Pero lo que me permite al tener 7 líneas es que alguna de ellas
va a hacer el movimiento del más 20, más 30, más 40 antes que las otras. Y en esa línea de trabajo me estaré saliendo, ¿de acuerdo? De hecho, en la de semiconductores, en las empresas que llevo de semiconductores, en una llevo ya el más 40% y en otra llevo el más 20%, ¿vale? Pues bueno, en algunas de esas iré ya reduciendo posiciones y extrayendo los beneficios y buscando la siguiente línea de trabajo, ¿entiendes? Si solamente tuviese una línea de trabajo en la que estoy mineras, petróleo, barquitos, ¿qué va a pasar? Que como no llegue el catalizador que hace que esa línea de trabajo me las mueva, puedo tener razón, pero me puedo tirar 3 años parado. Claro, es una cuestión de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Pues eso. Diversificar. Vale. Bueno, me habías pedido 3 o 4, te he dado como 15 o 20 Les acciones. he dado demasiadas claves, yo creo, a los asistentes, porque ya esto es todo tus mejores ideas ya explicadas y encima muy bien explicadas para ellos. He puesto en el chat el nombre y el ISIN del fondo, por si alguien quiere conocerlo en más profundidad, consultar el folleto, el DCI, ver un poco con más detalle en qué consiste, incluso ahora, ¿no? A tiempo real, mientras que tenemos aquí ahora en directo en el webinar y quieren prepararse alguna pregunta viendo el folleto, ¿no? Porque, por ejemplo, otra pregunta que te quería hacer es sobre la comisión de resultados, que es otra de las cosas que se pueden observar en los folletos, las comisiones, ¿no? Que siempre es importante verlas también. En vuestro caso, el fondo incorpora una comisión de resultados del 5%. ¿Podrías comentaros un poco qué es esto de la comisión de resultados y cómo la calculáis en el fondo? Porque nosotros hemos comprobado que es un tema que a veces cuesta un poco, ¿no? Que la gente lo entienda. Oye, ¿por qué unos fondos me cobran comisión de resultados y otros no? ¿Por qué unos cobran un 5 y otros cobran un 9? ¿Cómo se calcula? Pues en este caso en concreto, ¿nos podrías hacer un poco esta labor didáctica? Muy bien. Mira, la comisión de gestión, voy a empezar por la de gestión, está en un 1%. En verdad, en un fondo tan chiquitito como este fondo, que bueno, ahora mismo tiene 3 millones de euros, pues una comisión de gestión del 1%, teniendo en cuenta que ahí hay que pagar a la gestora, el asesor, la EAF y algunos gastos, pues se va todo, ¿no? No da rendimiento, ¿no? ¿Dónde está el rendimiento verdadero para el asesor en un fondo de estos pequeñitos? Pues está en la comisión de éxito. Ahora, la comisión de éxito se cobra solamente sobre los beneficios. Es decir, si el fondo ha dado beneficios, de esos beneficios coge un 5%, no del capital, ¿vale? Es solamente de los beneficios. Y ojo, si un año da beneficios y da el 5%, al año siguiente bajase, hasta que no recupera de nuevo el precio anterior en el que se pagaron beneficios y no sigue subiendo, no vuelve a generar beneficios. Hasta que no vuelve a batir sus propios máximos. Exacto, hay que batir sus propios máximos. Por lo tanto, para mí, en un fondo de este tipo, y además un fondo de gestión activa, es la mejor forma de incentivar al asesor a que lo haga muy bien ese fondo, ¿no? Que obtenga buenos resultados y que premie el trabajo bien hecho, ¿no? Hombre, ese tipo de comisión no puede existir en un fondo pasivo. Es decir, alguien me dice, oye, es que tengo yo un fondo de ETF, de no sé qué, del S&P 500 y no tiene comisión de éxito. Claro, pero que tampoco hay trabajo, eso va solo. ¿Me entiendes? Bueno, o algún sí, fondo pero te sorprenderías, José Javier, También lo hay, ¿no? ¿Qué fondos no son pasivos, pero son casi? Se desvían muy poquito del índice y ahí de todo hay en la viña del señor. Por eso es importante ver las comisiones que cobra nuestro fondo y si son razonables en función de la política de inversión que tiene, del trabajo que llevan detrás, etcétera. O sea, hay que hacer un poquito ese juicio crítico y las comisiones muchas veces, sean las que sean, son justas siempre y cuando haya un trabajo detrás y haya una estrategia detrás que lo justifiquen. O sea, no hay comisiones altas o bajas, simplemente hay que compararlas con el trabajo que lleva ese fondo, ¿no? Y luego una aclaración al tema de la comisión de éxito. La comisión de éxito forma parte de la comisión de gestión de un fondo. Es decir, cuando nosotros remuneramos al gestor o a la gestora porque nos gestione el fondo, podemos hacerlo de 3 maneras. Pagándole nada más una comisión de gestión fija, que es lo que habitualmente se llama comisión de gestión, que es un porcentaje sobre el patrimonio del fondo,
pagándole parte fija y parte variable, como si dijéramos, que es esta comisión de éxito, en cuyo caso la fija sería más pequeña, porque ya le estamos pagando una variable, ¿no? Y luego incluso hay fondos, que nosotros tenemos alguno, que iría todo a variable. En plan, la comisión fija es 0 y va todo a éxito. Si no eres rentable, no te llevas nada. Tú verás cómo te las apañas. Es un poco como si tú pues, estuvieses empleando a alguien, a un trabajador por cuenta ajena, y dijeras, o te pago salario fijo, o te pago fijo más variable, o te pago variable. Pero con esto quiero decir que la comisión de éxito forma parte de la remuneración del gestor, que no es una comisión que se saquen de la manga las gestoras de, mira, pues esta te la pongo extra, sino que es otra forma de remuneración. Y de hecho, cuando se cobra comisión de éxito, la comisión fija es más pequeña, precisamente porque ya incorpora esta comisión de éxito, o así debería ser al menos. El caso que hoy nos ocupa, que es el caso del fondo que gestiona José Javier González, el fondo Gestivalue, bueno, que asesora José Javier, que es el fondo Gestivalue Capital, es un ejemplo perfecto de ello. La parte de comisión fija de gestión es muy bajita porque luego llevas incorporado ese éxito. O sea, quiere que la parte más importante sea el variable, ¿no? Porque él va a ir a intentar aprovechar al máximo todas las oportunidades que ofrezca el mercado, incluso esto que comentábamos de las opciones financieras, para maximizar la rentabilidad, con lo cual ahí va a variable. Y pasamos ya a la última pregunta y después haremos un turno de preguntas de los asistentes, que además no vamos muy bien de tiempo, así que vamos a tener que ir un poco picadito, picadito. La última pregunta, como no podía ser de otra manera, José Javier, es ¿qué perspectivas tienes para los mercados en la segunda mitad del año? ¿Eres optimista con las bolsas? Pues mira, hay dos temas, uno ya lo he lanzado un poquito antes, ¿no? que me preocupan. Uno de ellos es la posible recesión, ¿no? Recesión que ya veremos luego cómo de profunda es, y eso puede hacer que las bolsas o ciertos sectores se resientan. Y segundo, que ya llevamos una subida bastante importante en 2023. En general, en los índices en general. Luego habría que meterse en los detalles, ¿no? Y seleccionar las empresas y hacer stock picking. Pero en general, esas son las dos cosas que me preocupan. Sin embargo, no voy a ser solamente negativo, veo también cosas positivas. Veo positivo, uno, que los bancos centrales en algún momento dejen de hacer subidas de tipos e incluso comiencen a reducirlos, y entonces eso ayudaría al menos a ciertos sectores, ¿no? Otra, que algunos sectores y empresas ya han sufrido mucho. Es decir, aunque los índices en general hayan estado subiendo, dentro hay una parte que ha tenido un castigo bastante elevado, ¿no? Y hay algunas de las empresas de crecimiento que he dicho, o algunas de las industriales por miedo a la recesión. Y entonces, si al final las cosas luego no son tan malas, que estas empresas lo hagan bien. Y finalmente, y esto es un poco más, no sé cuándo será, pero hay un posible final de la guerra, ¿no? Como si en algún momento empiezan a hablarse de conversaciones de paz, de alto al fuego temporal y tal, va a ser muy positivo, y especialmente para Europa. Bueno, ojalá que sí. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Como te comento, José Javier, como vamos un poquito mal de tiempo, te pediría que le respondieras de la forma más escueta posible. Mira, una pregunta que te hacen es si podrías aportar algo de bibliografía para profundizar en este tema de las opciones financieras, para aprender un poquito más. Uy, ¿puedo luego poner un enlace de Claro, algún, sí. algún libro? Pensad, Porque... aquí quiero aclarar que el webinar de hoy, por ejemplo, la grabación de este webinar, tanto la grabación del webinar, del vídeo, como el podcast, lo colgaremos mañana en el blog de educación financiera de MyInvestor. Entonces, y también en nuestro canal de YouTube, lo moveremos en nuestras redes sociales, en Spotify, en iVoox y demás. O sea que junto con esta grabación o este podcast podemos incluir un link o sea, la bibliografía que tú consideres oportuno o lo que sea. Además, José Javier pues es activo en redes, tienes no sé cuántísimos seguidores además, así que seguro que le podéis plantear estas preguntas y él pues seguro que está encantado de ayudaros. Pregunta a otra persona, entonces las opciones y los futuros ¿podrían ser indicadores de lo que pasará en el mercado en el futuro? Pues sí, efectivamente, se habla mucho de que las opciones, por ejemplo, miden un poco lo que pueda ocurrir con los resultados de una empresa, ¿no? De hecho, cuando dicen, oye, ¿qué volatilidad puede tener una empresa cuando presente resultados?
Y es verdad que hay cierta teoría, ¿no?, de que mirando a lo que esperan las opciones de caída o de bajada, que eso es la volatilidad implícita que puede tener la acción. Sí, te puede indicar un poco por dónde van las cosas, y especialmente, por ejemplo, en el mercado de futuros también del petróleo o del gas, pues también te va dando una indicación de hacia dónde van los precios, ¿no? Por decir un ejemplo. Luego se podrán equivocar igual que todo, ¿no? Pero ya esos son contratos que se están realizando entre gente, y por lo tanto hay una demanda y una oferta que están pensando hacia dónde puede ir el precio del activo. Preguntan también, por cierto, cómo se puede invertir en este fondo. Os he dejado en el chat, os lo pongo otra vez, el link al buscador de fondos de MyInvestor. En este buscador, con que pongáis el nombre del fondo, que también os lo he puesto antes, o incluso mejor aún el ISIN. Ya sabéis que el ISIN es ese código de números, bueno, alfanumérico, con el que se identifican los fondos. Os ponéis el nombre del fondo, ponéis el ISIN en el buscador y ahí os aparece. Entonces ahí ya podéis pinchar. Podéis consultar la ficha del fondo, el folleto y demás, o si queréis y sois clientes de MyInvestor, pues ya directamente podéis invertir. Tenéis los links, el link del buscador os lo he puesto en el chat y el nombre y el ISIN también os lo he puesto, pero os lo añado aquí otra vez. Incluso preguntan algunos si por ser de los primeros en invertir haría algún descuento en comisiones. Me temo que ya de los primeros no van a ser porque el fondo ya tiene un cierto recorrido, ¿no? José Javier, ¿cuándo lo lanzasteis? Esto empezó en mayo, pero sí es una buena pregunta porque estamos en Serie A de fundadores todavía, hasta que lleguemos a 5 millones. Después pasará a Serie B, que son comisiones más altas. Pues entonces, si estáis interesados, ya sabéis que este es el momento. Otra persona pregunta si es posible operar con opciones en MyInvestor. De momento no. Es verdad que en MyInvestor ofrecemos muchas alternativas de inversión, muchos productos distintos y contamos también con un broker en el que damos la posibilidad de invertir en acciones y en ETFs, pero por el momento no ofrecemos la posibilidad de invertir en opciones. Sí que queríamos hablaros de este tema, primero, desde una perspectiva educativa, para que sepáis lo que son las opciones, cómo funcionan para vuestra propia cultura como inversores. Y segundo, también para que seáis conscientes de que hay fondos, como el que gestiona José Javier, que se valen de este instrumento y que gracias a eso tienen la posibilidad de potenciar su rentabilidad. Para que a la hora de invertir en fondos, pues que tengáis también un poco esta noción y sepáis, bueno, pues que los fondos que utilizan estos productos pues incorporan también esta variable y la entendáis, ¿no? Que además muchas veces cuando leemos un folleto vemos, pues está permitido el uso de derivados, pues no lo está, pues hasta el 100%, pues no sé qué. Bueno, pues ya sabemos estos derivados, qué derivados son. Nos estaríamos refiriendo sobre todo a opciones y futuros. Bueno, luego hay swaps y hay otras cosas, pero por lo menos para que os orientéis y entendáis un poco la estrategia, ¿no?, de los fondos. Otra persona pregunta, José Javier, ¿qué norma nunca te vas a saltar en la gestión del fondo? Uy, no Buena, lo había pensado. Pero bueno. Línea roja. ¿Hay alguna línea roja que tengas, José Javier, de esto? Por mucho que me tienten, no lo hago. A ver, la línea roja te la pone la regulación, ¿no? Y, por ejemplo, el no poderse pasar del 10% en un solo activo. Ya eso te está coartando en cierto modo, pues ya, y por ejemplo también la iliquidez de ciertas acciones, ¿no? Bueno, pero a lo mejor, qué sé yo, compañías muy endeudadas o sectores que a ti te den mucho miedo porque los veas como en general muy oscuros, muy peligrosos, o cierto tamaño de compañía con la que no te sientes cómodo. Venga, voy a decir así algunas cosas con las que no me siento Mundo cómodo. cripto. No me siento cómodo con cosas que no conozco, que no sé, que no entiendo, ¿no? Por ejemplo, yo no entiendo, como no entiendo las criptomonedas, pues no podría invertir en ellas, ¿no? Y tampoco, como no me siento cómodo con eso, pues no podría invertir en empresas que minan criptomonedas, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Y como no lo entiendo, pues en ese tipo de cosas no entraría, efectivamente, por decir algo. Que es una recomendación que yo creo que nos tendríamos que hacer todos extensiva como inversores. O sea, nunca invertir en nada que no entendamos perfectamente cómo funciona y por qué consideramos que debería subir.
que esa es otra, que hay veces que invertimos en la confianza de que subirá o porque ha subido hasta el momento. No, o sea, lo que haya subido hasta el momento es lo de menos, lo importante es que suba en el futuro. Si no tenemos ninguna pista de por qué va a subir en el futuro, igual no deberíamos invertir. Nos preguntan también, antes cuando estabas hablando de los catalizadores, de esos eventos, ¿no?, que hacen que aflore el valor intrínseco de una compañía. Nos habías hablado de ver papel, pero ahí te interrumpí yo y no te dejé hablar del segundo catalizador que nos ibas a mencionar. ¿Cuál era, José Javier? Pues Se han quedado con la intriga. Se llama Elecnor y es una empresa que tiene 3 divisiones. Capitaliza algo más de 1.000 millones en bolsa, ahora ha subido con respecto a cuando la compramos. Capitaliza algo más de 1.000 millones, pero una de las divisiones la tiene en venta. No se sabe el precio al que se venderá, pero se rumorea que podría ser 1.000 millones, que es justo lo que capitaliza y se seguiría quedando con las otras 2 divisiones, ¿no? Entonces, pues eso, el día que se ejecute esa venta, y si en verdad es 600, 700, 800, 1.000 millones, 1.200, pues el catalizador está ahí. Otra pregunta. ¿Qué idea no puedes implantar ahora, qué idea de inversión, pero te gustaría desarrollar a medio y largo plazo? A lo mejor porque ahora está cara, pero en un futuro, si corrigiera, te gustaría entrar en ello. ¿O porque crees que todavía es algún sector inmaduro, o un país o un mercado que ahora mismo está en una situación un poco complicada, pero que en un futuro te atraería? No sé, a mí hay una serie de empresas de crecimiento que me gustan y de calidad, pero que están a roces, o sea, a precios, a múltiplos muy altos, ¿no? Pero en verdad, lo que yo hago con ese tipo de empresas, si me gusta mucho, pero no la puedo comprar a este precio, para mí todavía no es un problema. Yo le vendo una put a un precio más bajo y empiezo a beneficiarme de la empresa sin tenerla. Es decir, por ejemplo, a mí me encanta LVMH, Louis Vuitton, Moet Chandon. Me parece que está cotizando unos múltiplos elevados. Que, por supuesto, me encantaría desarrollarla, tenerla en cartera. ¿Qué hago? Pues le vendo una put a un precio más bajo. Me comprometo a comprarla, está a 850, me comprometo a comprarla a 700. Y encima me pagan por ello. Pues ya, sin tener la acción en cartera, estoy cobrando primas de esa acción. Y por lo tanto estoy ganándole dinero a una acción que a mí me parece cara, pero que estoy dispuesto a comprarla más abajo. Mira, esto Y eso es lo que hago con esos sectores, con ese Nvidia tipo te de preguntaban cosas. lo mismo también. ¿Te acuerdas que antes hablabas de Nvidia, que decías que no te gustaba porque estaba muy cara? ¿Sería un caso igual que el de LVMH? Sí, efectivamente, se le puede hacer lo mismo. Y la otra opción que uso mucho, he dicho opción, pero no quiero que se entienda mal, lo otro que hago es, si me gusta mucho el sector y me gusta mucho esa empresa, busco si hay otra muy similar, pero que sí que esté cotizando a precios razonables. Por ejemplo, en el sector lujo, está cotizando a precios razonables Kering, pues esa la tengo en cartera. KER es el ticker que a la gente le gusta buscarla. ¿Vale? Bueno, ¿y qué opinas de los rates? Preguntan también. ¿Te gusta el sector? ¿Lo sobreponderas? O sea, ¿le das más peso, menos peso? Mira, pues los rates es un sector, a mí lo que me gusta de los rates es la recurrencia de los ingresos, ¿no? Normalmente alquilan unos edificios, son dueños de unos edificios que alquilan y tienen una recurrencia de ingresos y además están obligados a repartir esos ingresos en su gran mayoría vía de los beneficios, vía dividendos, ¿no? Entonces esa es la parte positiva. Ahora, los rates en momentos de subidas de tipos de interés, la renta fija sin riesgo o mucho menos riesgo lucha contra el rate, contra los dividendos del rate. Y claro, no es el mejor momento para comprar los rates y de hecho se han caído muchísimo, Sin embargo, claro, ¿ves? Lo del momentum y tal, ahora han caído tanto, que ya empieza a haber cositas interesantes en el mundo de los rates. Por ese miedo, ¿no? La renta fija ha subido los tipos de interés, y el inmobiliario va a caer, todos los rates para abajo, todos. Calidad menos calidad, pero han caído todos. Y ahora, pues, oye, hay alguno que me está haciendo ojitos.
Te preguntan también por BM Growth y, bueno, pues este segmento como de empresas Growth, tanto de Euronext como de BME. ¿Te atrae o eres más de compañías bueno, mercado continuo, vamos? Vale, la mayoría las tengo dentro del mercado continuo, las que tengo en cartera, pero sí, yo miro todo. Entonces esas también las miro. Por supuesto, teniendo un poco más de cuidado, qué peso le voy a dar en cartera, si incluyo una de esas acciones que tiene menos recorrido, menos historial, algo más de riesgo. Pero, por ejemplo, tengo una en cartera del BME Growth, no me importa decirlo, se llama Clerp Estructuras. Y es una empresa de PME Growth con un potencial increíble. Si le salen las cosas bien, tiene un proyecto que se llama Larimar, bueno, simplemente de la primera fase de ese proyecto, el EBITDA sería como 2 o 3 veces su capitalización. O sea que, bueno, es impresionante el potencial que tiene. Y entonces, pues bueno, tiene más riesgo, pero tengo una parte. Me preguntan por aquí cuál es el rey que te está haciendo ojitos, José Javier. Que claro, dices las cosas y la gente está ahí con la No, libreta y el pero boli. Y... solamente comunico qué acciones llevo cuando ya he terminado de comprarlas. Ah, bien, 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 bien hecho. Pues ¿Vale? ya sabéis, tenéis que estar No, soy muy atentos. transparente y no me importa decir las empresas que llevo en cartera, pero cuando he terminado de comprarlas. Bueno, tenían que intentarlo, tenían que intentarlo. Ya que estamos hablando de rates, ¿qué opinas del precio de la vivienda? ¿Crees que vamos a ver una corrección como la que vimos en 2008? ¿Crees que es una inversión errónea la de comprar vivienda hoy por hoy, con los tipos tan altos y con los precios caros? ¿O un poco qué perspectiva tienes tú de este sector? Creo que con los tipos tan altos hay probabilidades de que este sector pase por un año o dos complicados. Además que venimos de una subida importante, yo sería cauto con el sector ahora mismo. De hecho, ya han empezado a caer bastante, han salido estadísticas de hipotecas en España y ha empezado a caer bastante con respecto al año pasado. Así que cuidadín con el inmobiliario en estos momentos. Y te pregunta también por Estados Unidos. ¿Crees que habrá recesión económica en Estados Unidos y de qué modo podría impactar los mercados? Bueno, entiendo que sí, ¿no? Pero cuando nos hablabas antes del temor, la perspectiva de que pueda haber una recesión, entiendo que te estaba refiriendo no solamente a Europa o a España, sino un poco a los países desarrollados, que al final, ¿cómo era aquello de que Estados Unidos estornuda y nosotros nos constipamos? O... Así es, así es. Bueno, pues sí, Estados Unidos también puede entrar en recesión, por supuesto. Es sorprendente, pero se está viendo que a pesar de las subidas de tipos, está aguantando la economía bastante bien y el empleo. Pero se empiezan a notar algunos aspectos negativos de recesión en los PMIs que se han publicado. Ya empiezan a ser un poco recesivos en la parte de manufacturing. Y también pues el sector vivienda está empezando ya a notar las subidas de tipos. Recesión es muy posible que haya. El nivel es hasta dónde, si se trata simplemente de un soft landing, ¿no? Como dicen que un aterrizaje suave, o si va a ser más severo. Pero todo eso va a depender también. Ahí los bancos centrales van a tener que cambiar. Si empieza a entrar en recesión, van a tener que cambiar las marchas, ¿no? Tienen que conducir de forma distinta. Así que a ver qué hace. ¿Y China? ¿Cómo ves China en los siguientes meses con su inflación tan baja y la posibilidad de estimular su economía? O sea, ¿tienes acciones chinas o con exposición al mercado chino en tu fondo? Sí, a ver, cuando invertimos en empresas, yo invierto en algunas empresas líderes internacionales que tienen parte de su exposición a países emergentes y entre ellos China, ¿no? Y de hecho prefiero exponerme a China de esta forma que comprando empresas chinas en sí mismo. ¿Por qué? Porque las empresas chinas en sí mismo, siendo 100% chinas, pues tienen el efecto geopolítico bueno, de las decisiones que pueda tomar el gobierno chino, pero no solo el gobierno chino, sino que en cuanto a regular ese sector, por ejemplo, sino si es que además, como se está viendo, pues Estados Unidos a veces le pone traba a las empresas chinas en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, yo habiendo tantas empresas en el mundo en las que elegir, ahora mismo no tengo ninguna china. Las tuve en el pasado, pero
sufrí con ellas, y mira que tenía Alibaba, pero sufrí la regulación y me he dado cuenta que, bueno, pues no me merece la pena el riesgo, teniendo en cuenta, una, que me puedo exponer de todas formas a esos países teniendo empresas americanas que venden en el mundo entero y venden a esos países. Y segundo, que habiendo tantas empresas, ¿para qué me voy a meter en China, ¿no? Tantas empresas y tantos países. Pero bueno, sí que es verdad que a veces caen tanto los precios que pues alguna empiezas, oye, pues que sería interesante empezar a tomar una posición, a lo mejor con una venta de put, para todavía comprarlo más barato, en Sí, fin. claro. ¿sabes? Si es que además es otra de las utilidades, ¿no? Esa aproximación gradual, ¿no? Que permite a algunas compañías. Los que trabajamos con opciones, siempre hay, has visto, me estás oyendo hablar, y siempre hay otra forma de entrar a los mercados y a las acciones con menos riesgo. Siempre tenemos en la cabeza una venta de puts. Y eso no lo tienen todos los gestores, porque hay algunos gestores que solamente trabajan con acciones y esto ni siquiera lo piensan, ¿no? Pero los que trabajan con opciones siempre tenemos otra puerta abierta, la puerta de atrás. Y preguntan también que, según Morningstar, el fondo tiene el 30% en renta fija. Gestivalue Capital. Eso preguntan que por qué es así, ¿no? Y con qué, a qué plazo es esta renta fija. Vale, esto es una situación temporal. Claro, han visto justo cómo está ahora en Morningstar Entiendo que habrán bueno, entrado bueno, sí, ahora, mira. sí, la composición se puede ver, las 5 Y posiciones Morningstar, ya principales. sabéis que si ponéis el leasing de un fondo y lo googleáis directamente, pues a menudo encontráis la página os lo he puesto en el chat. En la Vale. página de Morningstar, pues con los datos. Lo que pasa es que, bueno, no siempre son datos actualizados y demás, ¿no? Claro. Por eso siempre es bueno estar con el gestor para que... Vale, muy bien. El fondo no tiene vocación de tener renta fija. La renta fija es una cosa temporal. Mientras se usa el dinero, pues de hecho es una repo. Eso que se ve ahí es una repo diaria. El dinero, lo que tengo en efectivo, que está sin utilizar, va a una repo que nos da alrededor del 3%. Nos están remunerando el 3% diario sobre el dinero sobrante, exceso, ¿no? Sobrante quiero decir que todavía no he invertido. Pero ¿por qué está eso ahí? Porque como el fondo se acaba de abrir, está creciendo muy rápido, entra dinero muy rápido y puede ser que justo haya entrado una aportación de un partícipe y me haya metido, por ejemplo, 300.000 euros y es el 10% del capital del fondo. Claro. Y ha entrado hoy y todavía no he tenido tiempo de Sí, no, sí, darle un siendo sitio un correcto. fondo tan joven todavía, pues es lógico que todavía haya dinero en el monedero que todavía pues no se haya colocado, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la entrevista y hasta aquí el webinar de hoy. Ya estamos al filo de las 7:30, con lo cual ya tenemos que terminar. Recordaros que la grabación de este webinar va a estar disponible a partir de mañana en el blog de educación financiera de MyInvestor, que se llama MyBlog. Además, también lo podréis encontrar en el canal de YouTube de MyInvestor y dispondréis también del audio, ¿no? Del podcast de este webinar, tanto en el blog como en plataformas como Spotify y iVoox. Por cierto que en este blog es un blog de educación financiera, como os digo, podéis acceder a todo tipo de webinars educativos, entrevistas a muchos otros gestores, posts, vídeos, podcasts, bueno, diccionarios, un consultorio de educación financiera, bueno, todo tipo de contenidos. O sea, que os animamos a que os paséis por allí, a que veáis estos contenidos, a que nos hagáis preguntas si queréis, e incluso si os queréis suscribir a nuestra newsletter, pues nosotros encantados. Y bueno, simplemente ya solo me queda agradecerte, José Javier González, asesor del fondo Gestivalue Capital, que nos hayas acompañado hoy y que nos hayas explicado, además, tan bien un tema tan complicado como era el de las opciones financieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y a ti especialmente. Muchas gracias. Y lo dicho, muchas gracias, José Javier, y muchas gracias, por supuesto, a los asistentes por acompañarnos hoy. Que paséis una muy buena tarde.